Bueno, La Mancha, una extensión enorme de terreno, ¿no? Ancha es Castilla, ¿no? Esto siempre lo hemos escuchado. Pues bueno, esto es lo que hay. Aquí tenemos estas 5 provincias que son las que albergan pues un montón de denominaciones de orígenes, como podéis ver aquí, y sin duda, pues bueno, la región vinícola más grande del mundo, que nos la encontramos aquí en La Mancha, y la mayor concentración de, en este caso, denominaciones de orígenes de pago de España, 12 actualmente, ¿vale? Con la última en incorporarse, que si no recuerdo mal, fue Los Cerrillos, si no recuerdo mal. Vale, y es que además el concepto de vino de pago nace aquí, ¿no? Nace además con la fotografía con este señor que tenemos aquí arriba, que además falleció, paradójicamente, falleció por COVID, que es don Carlos Falcó, que ha sido uno de los grandes personalidades del vino en este país y que, bueno, gracias a su proyecto de su dominio de Valdepusa, que fue la primera bodega en conseguir la denominación de origen de vino de pago, junto con Finca Élez. Estas dos son las que nacen, ¿no? Y bueno, y actualmente La Mancha es la zona donde mayor concentración de bodegas de pago existen, ¿vale? Ya sabéis que el concepto de vino de pago es una bodega que tiene una denominación de origen propia, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la denominación de origen va a tomar el nombre de la propia bodega. Entonces, en este caso, cada uno de estos vinos que pone aquí VP es en sí mismo una denominación de origen, ¿vale? Esto lo comprendéis, ¿no? Lo tenéis más que claro, que no os lo tengo que explicar, ¿vale? Hasta aquí, ok. Pues bueno, la idea de esto también es que nazcan tantos vinos de pago en La Mancha es un poco por la visión que tenemos de los vinos de La Mancha, ¿no? De vinos de baja calidad, vinos de grandes producciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, estas bodegas que quieren diferenciarse en su calidad su estrategia, entre comillas, su estrategia de venta ha sido que ellos son diferentes a todo lo que hay en La Mancha. Es decir, ellos no se pueden parecer a todo ese volumen de vinos que se ha producido en La Mancha, ¿no? Bueno, esto es un poco el concepto, esta es su idea. Yo aquí soy completamente neutro, es decir, yo me he encontrado cosas muy chulas en todos los lugares, tanto en La Mancha como fuera de ellas, y me he encontrado cosas muy chulas tanto en estas denominaciones de orígenes que veis aquí, en estos vinos de pago, y otros que a lo mejor no son tanto, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que de alguna manera todas estas bodegas tienen más restricciones, se obligan a hacerlo mejor, al final su estrategia de venta es ser vino de pago como tal, así que sin duda ellos lo que van a hacer va a ser quererlo hacer bien, ¿no? Sin ninguna duda, pero bueno, que sepáis que quien impulsó todo esto fue Carlos Falcó, ¿no? Vale, una gran zona como IGP, como vino de la tierra, que en este caso engloba prácticamente todos los vinos que hay, que no por ello se van a hacer mal los vinos, y aquí tenéis un buen ejemplo, que es Finca Río Negro, que se encuentra ahí en la provincia de Guadalajara, que están haciendo unos vinos absolutamente maravillosos, ¿vale? Venga, vamos a empezar con las grandes denominaciones de orígenes, en este caso con Almansa, que la tenéis aquí en la provincia de Albacete. Albacete, que ya en una región pues ya lindando con la provincia de Alicante y al sur con Murcia, además con muchas similitudes de alguna manera. Es una de las zonas, pues bueno, que quizá dentro de La Mancha tiene esa versión ya no tan continental extremo, es decir, ya no está zona tan de secano, sino que se encuentra un poquito más cerca del Mediterráneo, no tan lejos, que en línea recta apenas unos 80 kilómetros. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un clima ligeramente diferente al que nos vamos a encontrar en el resto de La Mancha. La zona donde probablemente nos vamos a encontrar más garnacha tintorera. Ya sabéis que la garnacha tintorera es la única variedad tinta de la península que tiene la pulpa coloreada, ¿vale? Garnacha tintorera, cuidado, que aunque ponga garnacha, no es de la familia de la garnacha. Durante muchos años se ha considerado que de la familia, que genéticamente eran iguales, pero no lo son. La garnacha tintorera es la Alicante Bouchet, que en este caso son variedades diferentes, ¿vale? Se llaman así, las conocemos como tal, simplemente que sepáis que la garnacha tintorera es la Alicante Bouchet y que en este caso es la única variedad de la península ibérica con la pulpa coloreada. Y en Almansa, donde existe mayor concentración de garnacha tintorera, en este caso que tenemos en la península, ¿vale? También la Monastrell, lógicamente por su cercanía, en este caso con Alicante, ¿vale? Bodegas muy interesantes y una zona realmente interesante. Una zona donde llueve muy poco, ¿vale? Y donde nos vamos a encontrar temperaturas bastante altas, pero bueno, con esa
entre comillas, un poco el clima ligeramente más templado gracias a la cercanía del mar y gracias también a que es una zona, pues eso, con bastante altitud, entre los 700 y 1000 metros de altitud, pero sin la humedad que puede aportar en este caso el Mediterráneo, porque nos hemos introducido ya 80 kilómetros hacia el centro, ¿vale? Pero sí, como os digo, con un clima un poquito más atenuado, ¿no? No tan extremo como nos podemos encontrar un poco más en el centro, ¿no? Más en la Mancha. Pero sí quedaros con esto, ¿no? Con con que es la concentración de garnacha tintorera más grande, en este caso de la península, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las bodegas y, bueno, como veis, grandes extensiones de terreno, que es lo que nos podemos encontrar en La Mancha, ¿no? Bueno, La Mancha como tal, ¿vale? La denominación de origen La Mancha, que es la más grande. En este caso, como veis, es una extensión de terreno enorme que engloba estas 4 provincias de Castilla, ¿vale? De Castilla-La Mancha. Y bueno, lo que tenéis que pensar es que es una denominación de origen tan grande que, bueno, a nivel conjunto de viñedos es la más grande del mundo, ¿vale? No como denominación de origen como tal, porque en realidad en diferentes espacios de viñedos, es decir, zonas de viñedos diferenciadas, sería Mendoza, en Argentina, pero lo que es la misma concentración de viñedos, sin duda es La Mancha. De hecho, hay una anécdota que se dice que si hacemos una fotografía a la Tierra desde la Luna, en verano, se ve una mancha de color verde en el centro de la península, que es el viñedo de La Mancha, ¿vale? Esto es lo que se comenta, lo que se dice. Donde, bueno, la variedad principal es la que se conoce aquí como Cencibel, que es la Tempranillo, que es una variedad española que está muy extendida por todo el territorio, y otra variedad blanca que es la Airén, que en este caso hay tal extensión de terreno de Airén que hace que sea una de las principales variedades de uva plantadas en el mundo. Y fijaros que solamente está plantada aquí en La Mancha, ¿vale? Pues a partir de aquí, bueno, a nivel de extensión de viñedo es tan grande bueno, que la Airén se hace que sea una de las variedades blancas más plantadas del mundo, y ya os digo, solamente está plantada aquí en la zona de Castilla-La Mancha, ¿vale? Una zona donde tradicionalmente se ha producido mucha producción, grandes producciones, gracias a grandes extensiones de terreno, ¿vale? Entonces, vinos que, bueno, tradicionalmente han sido más económicos, vinos más sencillos, pero bueno, que como os digo, os podéis encontrar grandes sorpresas porque realmente las hay, ¿no? Porque muchas de esas bodegas de pago están un poco por estas regiones, aunque no estén dentro de esta denominación de origen. Vale, Manchuela. En este caso, es una de las zonas quizá que más se ha puesto en valor gracias a grandes personajes que han invertido en esta región entre las provincias de Cuenca y Albacete. Y bueno, en este caso es una denominación de origen que transcurre por el río Júcar, que nos vamos a encontrar con vinos un poco de todo tipo dentro de lo que es la zona, pensando que nos vamos a encontrar tanto vinos blancos como tintos, crianza, reserva, grandes reservas, es un poco la línea que nos vamos a encontrar en toda la Mancha, pero sí que centrados mucho en la calidad, y a partir de aquí os vais a encontrar con 2-3 bodegas que, bueno, que han conseguido muchos premios y que además han conseguido cosas importantes, pero sigue centrándose en la calidad. Aquí tenéis estas 2 variedades principales, por un lado la Bobal y la Macabeo. Especialmente la Bobal es la que está consiguiendo grandes cosas. Normalmente la Bobal aquí nunca va sola y siempre va mezclada, ¿no? O siempre va complementada o con la Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, algo de garnacha. Os podéis encontrar también la parte de Alicante Boucher, la garnacha tintorera. Pero bueno, yo las mayorías de los mejores ejemplos me los he encontrado con esta mezcla, ¿no? Monastrell Bobal o Cabernet Franc Bobal, mezclas que a veces son muy interesantes. De hecho, bueno, aquí en Manchuela, los que os gusta el fútbol, Andrés Iniesta tiene aquí su bodega, y luego el periodista Víctor de la Serna construyó aquí también su bodega, su proyecto, que es Finca Sandoval, que de hecho Finca Sandoval es una de las bodegas más premiadas de Manchuela, sin ninguna duda, y además una bodega que producen muy buena calidad. Otros proyectos más nuevos son Cien y Pico. Bueno, hay varias bodegas que de verdad que lo están haciendo muy bien.
Vale, Méntrida. Bueno, otra denominación de origen que ha estado ahí un poco a la sombra, ¿no? de otras aquí en la provincia de Toledo. Fijaos, estamos en el norte de la provincia de Toledo, prácticamente lindando con la región de Navalcarnero y también San Martín de Valdeiglesias, al norte de Madrid. Y bueno, una zona que también ha estado un poco ahí a la sombra, ¿no? de otras regiones y un poco no zonas muy grandes, no producciones excesivamente grandes y bueno, y que en algunas ocasiones nos encontramos con proyectos que van un poquito por separado, ¿no? Una zona que, bueno, que se encuentra, digamos, ya lindando en la ladera sur de la Sierra de Gredos y bueno, y con estilos de vinos de alguna manera también influenciados por esto, ¿no? Pero bueno, también con esa región que recibe, digamos, los sustratos que han caído o que van cayendo poco a poco, que se van filtrando de la zona de la sierra, en un clima frío, o sea, frío, perdón, en un clima seco, en un clima caluroso, en un clima bueno, estamos hablando de un clima tremendamente seco y un clima duro, especialmente durante el verano, y también frío en invierno, ¿no? En este caso, pues bueno, una zona que transcurre alrededor del río Tajo, que sabéis que pasa por ahí por Toledo, y donde principalmente nos vamos a encontrar la variedad albillo, algo de malvar también, que aunque no lo tenéis aquí sí que hay plantada, y bueno, y aquí también pues esa garnacha tinta, un poco como influencia también de lo que hemos hablado antes de Madrid, ¿no? Que estas zonas cuando se replantaron principalmente se replantó con garnacha tinta y tempranillo y luego otras variedades que llegaron posteriormente. Aquí como tenéis la Petit Verdot, la Merlot, la Syrah, variedades que llegaron posteriormente, como os digo, ¿vale? Aquí en la zona de Méntrida, fijaos qué foto tan bonita y con la sierra al fondo y bueno, una zona que también quizá muy menospreciada, ¿no? Y sin embargo creo que con mucho potencial, ¿vale? Aquí tenemos Mondéjar, una zona muy pequeñita también de la provincia de Guadalajara, con no muchas bodegas, una denominación de origen relativamente reciente, aquí veis que es del año 97, donde se han centrado especialmente en esas variedades autóctonas que son, en este caso, que se considera la Tempranillo y esa Malvar, con parte de Macabeo y un poco de Cabernet Sauvignon. Es decir, no muchas variedades, zonas relativamente frías. En este caso ya estamos en la provincia de Guadalajara y lindando con la parte de Arganda, de Vinos de Madrid, por lo tanto nos vamos a encontrar con estilos de vino un poquito parecidos, ¿no? Esa altitud de 700-800 metros de altitud, o sea, lluvia media anual bastante coherente, ¿no? Ahí están entre 450 y 500 litros. Y bueno, y como veis, todas las fotografías que vais a ver, vais a encontrar extensiones de terreno, ¿no? Grandes extensiones de terreno. Vale, otra denominación de origen muy pequeña, que es la Ribera del Júcar, que tenéis aquí al sur de la provincia de Cuenca, que transcurre, pues como su nombre indica, por el río Júcar, que como os digo es una zona relativamente pequeña, muy nueva también, del año 2003, como podéis ver aquí, y que se centra especialmente en esas variedades tintas, de nuevo en la Cencibel, que es un poco la variedad que está plantada pues por toda la Mancha como una de las variedades principales, ¿vale? Que es esta Tempranillo. Una bodega que de nuevo nos tenemos que hacer, no sé, eco de ella, porque, o sea, una bodega, una denominación de origen que nos tenemos que hacer eco de ella porque no hay muchas bodegas, pero sin embargo esas bodegas sí que son, bueno, sí que son importantes, ¿no? Y que hay varios proyectos como puede ser Casagualda, perdón, Las Calzadas, Bodega Sillana, que son muy interesantes. Además nos vamos a encontrar con dos conceptos de bodegas con mucha tecnología, muy modernas, muy nuevas, pensar que es una denominación bastante nueva, y por otro lado bodegas más tradicionales, como puede ser, como os digo, esta bodega Las Calzadas, con su vino tinácula, que está prácticamente hecho a mano todo, o sea, desde sacar el vino de la tinaja con un cazo y embotellar con un embudo. Es que tenemos un poco los dos extremos, ¿no? Pero una zona que yo creo que es realmente interesante también por esa diversidad que os podéis encontrar, ¿no? Y bueno, como transcurre muy cerquita del río Júcar, con algunos viñedos con estos cantos rodados que, bueno, de cuando ha ido arrastrando el río, ¿no? Uclés, otra de esas denominaciones de orígenes pequeñitas y que, bueno, y que se ha hecho un hueco en el mercado vinícola, os digo, a nivel mundial, ¿eh? Yo cuando he viajado por ahí, fíjate, te encuentras vinos de Uclés y dices, ¿cómo puede ser que ahora nos encontremos aquí vinos de Uclés, ¿no? Pues aquí están, ¿no? O incluso cuando haces, no sé, yo recuerdo mis estudios
en la corte de los Masters Sommeliers, pues fíjate, una de las denominaciones de orígenes españolas que destacaban era Uclés, ¿no? Algo que yo, que claro, no lo entendía, ¿no? ¿Cómo puede ser que llegues a Londres y te digan, no, bueno, Uclés es importante, ¿eh? Digo, ostras, Uclés es importante. Pues bueno, es que realmente Uclés tiene ahí algo, ¿no? Que tiene algo que han sabido ubicarse, que han sabido destacar y que han sabido hacerlo muy bien. Pues bueno, pues ¿por qué? Pues porque han sabido poner en valor su lugar, su terreno, han sabido entender muy bien la zona, una denominación, como os digo, relativamente nueva, con mucha historia, cercano al monasterio de Uclés, ahí en la provincia de Cuenca, y Segóbriga, que Segóbriga se encuentra en un pueblecito que se llama Saelices, ahí también en la provincia de Cuenca, donde nos encontramos con mucha tradición. Estos son asentamientos de... Hoy, miento, ahora no sé si son celtibéricos o romanos, Segóbriga, romanos, Segóbriga es romano. Y pensar que los romanos, ellos elaboraban vino, y si además cuando se llevaban el vino a las batallas era precisamente para beber vino en lugar de agua, porque el agua podía estar envenenada, ¿no? Entonces lo que hacían era, pues bueno, beber vino, que además era una bebida súper saludable, ¿no? Pues además era uno de los asentamientos, una de las ciudades más importantes de la época en la península, sin duda estaba Segóbriga, ¿no? Entonces es una zona, pues eso, con muchísima tradición. Donde las variedades blancas, como veis, la mayoría son variedades foráneas, ¿vale? Y la principal, en este caso, es Chardonnay y Sauvignon Blanc, lo cual a veces no tiene sentido, pero bueno, son variedades que se ha apostado por ellas, y donde sobre todo están apostando es por las variedades tintas, Tempranillo, la Garnacha y en este caso la Garnacha Tintorera, ¿no? Bodegas tan importantes como en este caso Bodegas Fontana o como Bodegas Finca Antigua o Finca La Estacada, es decir, es que si hay 8 bodegas, no es si hay 8 o 10 bodegas, porque no hay más. 3 de ellas son bodegas realmente importantes, ¿no? Y realmente de peso y que han sabido moverse muy bien, ¿vale? Bueno, volvemos a grandes extensiones de terreno, zonas de secano, zonas, pensar que cuanto más seco es un terreno, más concentrada nos vamos a encontrar esa uva y por lo tanto nos vamos a encontrar vinos con más sabor, con más concentración, con más fuerza, con más estructura, ¿no? Vale, otra gran denominación de origen que es Valdepeñas, ¿no? Fijaos que además Valdepeñas, pues bueno, que está también ahí ubicada dentro de la zona de La Mancha, una denominación de origen que, bueno, yo creo que básicamente se ha basado en vinos relativamente económicos, de nuevo esa Airen, una variedad no excesivamente perfumada, no excesivamente intensa, pero sí que, bueno, neutra y relativamente apropiada, ¿no? Para incluso para acompañar una comida, para el inicio de una comida, pensando bueno, que son variedades, pues eso, relativamente neutras. Incluso ya os podéis encontrar vinos de Airen, pero en este caso fermentado con levaduras autóctonas, en lugar de levaduras cultivadas, que no aportan ese toque tan perfumado, sino bueno, que buscan otro concepto y otra cosa que también, bueno, hay vinos, como os digo, que os podéis encontrar interesantes, ¿vale? Y dentro de los tintos, pues esa Tempranillo. Fijaros de nuevo estas extensiones de terreno. ¿Por qué lo he repetido en cada fotografía? Pues bueno, porque al final yo creo que siempre echamos por tierra, ¿no? Los sommeliers siempre decimos, bueno, La Mancha, ostras, La Mancha, qué duro, ¿no? Porque realmente hemos probado muchos proyectos que realmente son muy duros, ¿no? Cuando te encuentras vinos grandes reservas en un supermercado y te lo encuentras a 2 euros, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que esta gente pueda vivir, ¿no? Grandes reservas a 2 euros, ¿vale? Pero os voy a dar un poco la vuelta, porque pensad que nos encontramos incluso en los supermercados, nos encontramos vinos de Australia, nos los encontramos a 4 y 5 euros. Y decimos, pues no está malo, ¿no? Está rico, ostras, para venir de Australia por 4 o 5 euros, entre el viaje y demás, pues la verdad es que no está mal, ¿no? Vale, pues ahora yo os enseño esta fotografía, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene esta fotografía? Aquí se puede mecanizar todo, pensar que esto es un trabajo relativamente fácil de viñedos, pensar que esto hay una gran cantidad de horas de sol, zonas muy de secano, es decir, pocas enfermedades, mucha salubridad, facilidad de cultivo. Entonces, ¿por qué los vinos son económicos? Pues bueno, porque realmente gracias a este terreno pueden ser económicos, ¿vale? Entonces yo ahora os pongo en la situación, pero ¿por qué no podemos tener vinos correctos de la zona de La Mancha, de Valdepeñas o de La Mancha como tal, que puedan competir, ¿no? En un supermercado, ya no aquí en España, sino en cualquier lugar del mundo con vinos australianos, ¿no? Porque al final es un concepto similar, ¿no? Es decir, vamos a hacer marca española y vamos a hacer grandes extensiones de terreno y vamos a poder aprovechar estas extensiones de terreno que tenemos, ¿no? Bueno, esto es una reflexión que es totalmente personal y por favor, si no queréis, no la tengáis en cuenta, que esto os lo digo yo como tal.
Nada, que bueno, que espero que os haya gustado. Muy contento yo con haber tenido la oportunidad de hacer esta presentación, porque yo creo que eso, que quizá no se defiende la Mancha como debería, porque además yo creo que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y de hecho, esas 12 bodegas que actualmente están como vino de pago lo saben y por eso lo están haciendo. Bueno, que vaya muy bien. Gracias, por estar ahí. Hasta luego. Chao.